Bienvenidos a Una Probada, con Juan Antonio Díaz y María Elena Sarmiento. En esta ocasión vamos a hablar de la violencia que se ejerce desde el poder. No sé si quieres empezar. Pues a mí me parece que la violencia es poco deseable, nadie queremos ser violentos, pero es parte de la naturaleza humana. Es imposible pensar en el ser humano sin violencia, pero hay violencia que es peor que otra. Y me parece que desde niños nos tienen que educar a que la violencia está mal en cualquier manera. Pero entre pares, pues también hay que defenderse porque si no, las cosas se ponen peor. Pero algo que yo les prohibí a mis hijos es violencia contra alguien que no pudiera defenderse. Contra una muchacha de servicio. A ver, si mi hijo golpea a una muchacha de servicio, ella no le puede contestar, porque si la golpea, si ella lo golpea de regreso, se mete en un grave problema. Entonces, eso, mis hijos entendieron desde muy niños que eso no se hacía. Y creo que es muy importante el entender que cuando uno tiene una posición de privilegio, de autoridad, una posición que te permite ser más poderoso que el otro, tendrías que morderte más la lengua y amarrar las manos para no ejercer la violencia. Habría los existencialistas y los humanistas que estarían en contra tuya porque no consideran que la violencia sea parte de la naturaleza del ser humano. ¿No? Sí, ¿no? Eso de que decía Rousseau de que el hombre era bueno por naturaleza. Ellos afirman exactamente que el hombre nace bueno y que la sociedad que lo hace malo. Pero Rousseau era un hijo de su pelón. Bueno, pero a eso voy. ¿Sí? Yo creo que, por ejemplo, en eso se ampara López Obrador en decir yo soy bueno y por lo tanto no soy violento. ¿Sí? Yo solamente digo las cosas como son, en el deseo de informar, ¿no? Como para mí cobardemente lanza la piedra y esconde la mano. No sé qué opinas tú. Yo estoy de acuerdo, para mí sí la naturaleza del ser humano también es ser violento. Yo creo que no existe peor violencia que ejercida desde el poder absoluto. En México tenemos un presidente que tiene un poder extraordinario, lo adora la gente. No entiendo por qué, porque los resultados que vemos son tremendos, la economía muy mal, los pobres más pobres cada vez, no hay medicinas. Aún así, hay mucha gente que lo adora. Desde ese poder, y además tiene todas las instituciones con él. Tiene el ejército, tiene la marina, tiene todo el poder del mundo. Y desde su conferencia de prensa mañanera que le dice que a mí me parece más un programa de diversión, se ha dedicado a agredir a todos los que piensan en contra. Sí, ejerciendo una violencia tanto política, económica, de género, ¿sí? Porque no se guarda nada. En la mera hora yo soy inocente, ¿sí? Y el no entender la violencia de género, de verdad, ¿cómo puede ser posible? Hay de dos sopas. O qué terrible que nos gobierne alguien que de verdad no entiende la violencia de género, porque esto no es de ayer o de antier. El feminismo, la lucha por los derechos de la mujer ha estado aquí por siglos. No, debería de haber alguien que le explicara en algún momento. Y la otra es que se haga el que no entiende. Y creo que eso está peor, porque es pasar por ignorante y bueno. Y la verdad es que no nos podemos dar el lujo de tener ni un presidente malvado, ni un presidente ignorante. La violencia de género es hacer que una mujer se sienta menos.
¿Se puede ejercer contra el hombre violencia de género? Sí, en muchísimo menor medida. La verdad es que no se compara. ¿Se puede ejercer violencia de género contra el presidente? De ninguna manera. Estamos hablando del hombre más poderoso de México. ¿Quién tiene el poder para ejercer violencia de género sobre él? Tiene que entender que la violencia de género viene desde la supremacía que ha tenido el varón a través de la historia, o que se han creído superiores, y las mujeres también les hemos dado el lugar de superioridad durante siglos. Sí, y no nos referimos a los últimos acontecimientos, no nos referimos a la violencia que está ejerciendo contra Xochitl. Nada más, Sí, no nada más. Sí, no nada más, sino todo este ciclo de violencia que siempre ha estado, de considerar a los padres de niños con cáncer como saboteadores de su proyecto, eso es violencia, ¿no? Cerrar el Palacio Nacional ante las protestas de las mujeres, esa es violencia, ¿no? Y creo que a veces se considera que nada más está ejerciendo una violencia hacia Xochitl, cuando no, cuando ha sido una persona demasiado violenta, dando una apariencia de ser un santo, de ser un humanista, de ser lo que quieras que sea. Contra pero no los lo periodistas. O sea, Ciro Gómez Leiva, por ejemplo. No sabemos quién trató de matar a Ciro Gómez Leiva, pero él tiene un discurso en contra de él, en donde incluso sugiere que él se autosecuestró, o trató, perdón, no autosecuestró, trató de fingir que lo trataban de asesinar. A ver, eso no es violencia. Imagínense para alguien que acaban de tratar de asesinar, que le digan eso. Es lo más violento que puedo oír. Y la última, el día de hoy, ¿no? Cuando le preguntan sobre los 5 adolescentes muchachos que fueron secuestrados, él no oigo, se avienta un chistorín y se va. Eso es de lo más violento, de lo más agresivo. ¡Qué violencia! De verdad, el hacer un chiste de una tragedia como es el asesinato de estos 5 chicos que han corrido las noticias de cómo fue, y pues no queremos ni hablar de eso porque para mí es una noticia que me enchina la piel, que me parece horrorosa la manera en que los asesinaron, o lo que están sugiriendo de cómo los asesinaron, y él hace un chiste. Esa es violencia, una violencia terrible ejercida desde el máximo poder en nuestro país. Ahora, ¿por qué es violento? Pues podríamos hipotetizar que es para superar, ocultar todas sus inseguridades, todas sus traumas, no sé, pero ese tipo de violencia no es, digamos, nada más azarosa, ¿sí? Yo creo que es, perdón la palabra, pero un pobre diablo que por el poder se sintió lo máximo, ¿no? Pero lo peor no está ahí, sino qué provoca esta violencia del presidente en esta sociedad mexicana. Hay tanta gente que lo ama y que toma sus palabras como la verdad, que creen que toda la gente con la que él es violento es gente automáticamente malvada. Y esto genera más violencia. Ahí viene el gobernador a pararse enfrente de los jueces y con ataúdes a decir que son unos corruptos. ¿Cuándo lo ha comprobado? Ahí están sus achichincles violentando a Xochitl. Ya el juez les dijo que no lo hicieran y lo siguen haciendo. La piñata de la ministra Piña, otro síntoma de violencia. Y yo creo que si sigue por ese camino va a escalar más la violencia en toda la sociedad. Y ese es el peligro. Si se quedara con su violencia en el Palacio Nacional y se encerrara, que sería lo mejor, es santo remedio, pero está generando un sentimiento muy violento en la sociedad mexicana. Y ese es el riesgo. Sencillamente, cuando uno ve los comentarios que nos hace la gente, ve uno el coraje que hay de que hablemos de lo que creemos.
A ver, a nosotros nadie nos paga. Hacer esto lo hacemos con mucho gusto porque tratamos de decir lo que pensamos. Hacer que tú, amigo, que estás en el otro lado, te preguntes a ti mismo sobre la cuestión de la que estamos hablando. No pretendemos tener la verdad, solamente te estamos dando nuestro punto de vista y queremos saber qué piensas tú. Pero nos llueven agresiones. ¿Por qué? Porque es el clima que impera en nuestro país. Porque todas las mañanas así empezamos el día. Exactamente. ¿Y te refieres a los comentarios de Facebook? No, de TikTok sobre todo, TikTok. pero ya por eso no estamos en TikTok. A los de YouTube. YouTube, que también menos porque tenemos menos gente que nos ve en YouTube. Pero uno que otro, pues sí, ahí están insultándonos. A ver, sí se siente feo que te insulten, no lo voy a negar. Así que sí logran su cometido. Pero también entiendo que el insulto no es contra mí. Es contra lo que ustedes están interpretando que yo soy. Están interpretando que nosotros, alguien maligno nos paga para hablar mal del presidente. Y la verdad es que ni siquiera estamos hablando mal del presidente. Estamos pidiendo que por favor deje aparte su violencia, que trate de ser más igualitario, que se dé cuenta lo que está sucediendo en el país y que le baje 2 rayitas a su violencia. Sí, porque si bien acepto que la violencia es inherente al ser humano, también el ser humano tiene la capacidad de controlar esa violencia. Si somos seres pensantes, racionales, que por voluntad podemos controlar esa violencia, ¿no? Eso es cierto. Uno a veces puede tener ganas de golpear al que tiene enfrente, pero la sociedad, los años, tus papás te han enseñado que tienes que controlarte. O el autocontrol, que es el más importante, ¿no? Pero en fin, nos gustaría que ustedes expresaran qué piensan en este tema, cuál es su opinión, que nos dejen sus comentarios y que nos sigan viendo. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Bienvenidos todos sus comentarios. Si son insultos, pues si están muy graves los borraré y si no los dejaré nada más para hacer un punto de ver pues de qué es cierto lo que estamos hablando. Les agradecemos mucho que estén aquí. Si les gustó el video, por favor denle like, suscríbanse y si no, no nos insulten de preferencia. Hasta la próxima. Bye bye.